eh, necesitamos tener un concepto claro de Dios y necesitamos tener un concepto elevado de Dios. Si no lo hacemos, en primer lugar, no vamos a poder vivir en el estándar que Dios nos exige. Esto es una vida apartada, en una forma, un lenguaje religioso, la gente le llamaría o le llamaríamos una vida santa. En una forma sencilla de entender, nosotros a una vida santa le llamamos apartados del pecado, ¿sí? Separados de la vieja vida, la vida de este mundo, y en una nueva vida, caminar, vivir, andar, estar. Entonces, necesito ese concepto claro y elevado de Dios para poder vivir en santidad. Y dos, también, el segundo motivo sería, porque si no tengo ese concepto claro de Dios, no voy a glorificarlo como Él se merece, como Él es digno de gloria. Usted debe de recordar que el pecado está presente en nosotros desde que fuimos concebidos. David lo reconoce en el Salmo donde dice: en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Entonces el pecado es algo con lo que nazco y es algo con lo que todos los días enfrentamos o practicamos. El pecado es una experiencia constante en la vida del ser humano, todos los días. En la mañana quizá usted pecó y el día de mañana ¿qué va a hacer? También se va a ensuciar. Y ese conjunto de todos los pecados escuche bien, fue tan ofensivo a la persona de Dios que lo llevó en todos los sentidos a tener que aplicar justicia sobre ese pecado. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces, Dios prefirió clavar a su hijo en la cruz antes de decir: Max, mira, está bien, yo te perdono, yo soy Dios y yo no le rindo cuentas a nadie y tengo poder y autoridad sobre todo, y entonces, ¿sabes qué? Te perdono tus pecados sin que ellos tengan una consecuencia. ¿Sí pasó eso? ¿Podría ser? No. ¿Por qué? Porque Dios efectivamente es todopoderoso, pero Dios es justo. Y aquí es donde se mezcla: no puede tomar por inocente al culpable. Para poder juntar esta virtud de todo amor y toda misericordia, Él no podía dejar el pecado sin ¿qué? Sin paga, sin precio, sin justicia. Porque entonces, si eso hubiera pasado, Dios sería totalmente ¿qué? Injusto. ¿Sí o no? Sería injusto. Pero pagó el justo ¿por quién? Por los pecadores. Si hubo justicia o no hubo justicia. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue eternamente santo, vivió una vida aquí santa, sin pecado, y al que no conoció pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó, Él pagó, Él satisfizo todas las demandas de Dios. Y la ira de Dios fue puesta sobre su Hijo. La ira de Dios vino sobre Él por causa de todos nuestros pecados. Entonces prefirió clavar a su Hijo antes de decir esa barbaridad, decir: yo los perdono, no se preocupen, no hay nada que hacer, yo perdono todos los pecados, ¿no? Necesitamos tener entonces un concepto correcto de Dios
para poder vivir a la altura que se nos demanda a usted y a mí como hijos de Dios, a la altura de lo que el Evangelio nos exige, una vida que verdaderamente honre a Dios. Entonces, una vida de obediencia es una obediencia continua. No es que usted diga, hermanos, como a veces decimos, bueno, en esta vida tenemos que trabajar 40 años, 45 años, y después de haber trabajado 45 años, uno se jubila y ya. ¿Así sucede en la vida cristiana, hermanos? No. No podemos decir, bueno, hoy obedezco a Dios y mañana no. Me aviento una semana de portarme bien y luego me aviento una semana de destramparme, ¿no? Y hacer todas las cosas que contradigan o contravengan a la ley o a la voluntad de Dios. No. Yo necesito tener un concepto correcto de Dios, porque cuando yo conozco a Dios como Él es, como Él se ha revelado en su palabra, entonces así usted puede conocer a Dios en lo que Él es verdaderamente. Porque a veces la gente, o no sé si usted ha escuchado, no, mira, yo pastor, yo creo en Dios, pero el Dios el que yo concibo, el que yo entiendo, es un Dios que Él sabe cómo vivo y Él me entiende. A ver, hermano. Tenga cuidado con lo que dice, porque entonces ese concepto de Dios es un concepto inventado ¿por quién? Pues por usted. Usted no puede conocer a Dios que no sea el Dios de ¿dónde, hermanos? De aquí. Usted no esté inventando lo que usted cree de Dios, lo que usted considera de Dios. No, Dios se ha revelado a la humanidad a través de su palabra. Y nos habló desde tiempos muy antiguos, a través de profetas, de hombres, nos reveló su palabra y nos habló directamente por medio de ¿quién? Del Hijo, ¿sí? De su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando conoces a Dios como Él se ha revelado, yo le preguntaría, y un poquito de lo que vimos hace un momento, ¿qué pasa cuando una persona le conoce a Dios? Bueno, se enamora de Dios. Cuando le conoce como es, como Él es, como verdaderamente Él es. ¿Es maravilloso Dios, hermanos? Y cuando le conocemos, entonces, hermanos, no hay nada. Todo lo que era luz a nuestros ojos, todo lo que era maravilloso para nosotros, queda en una minúscula condición o concepto. Todo lo que, yo le diría por otra forma, una forma de explicarlo más sencillo, ¿hay algo que pueda compararse a Dios, hermanos? No hay nada, nada. Y el Salmo 75 lo dice, porque nada deseo en la tierra sino a quién, sino a ti, solo a ti. Entonces, de manera axiomática, como podríamos decirlo, de manera absoluta, de manera indiscutible, cuando una persona conoce a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios revelado, a la persona de su Hijo Jesucristo, ¿qué pasa con esa persona? Le ama. Comienza a amarlo. Y el amor de Dios se deriva directo del conocerle. No puede haber otra cosa, hermanos. No es que una persona vaya caminando de repente en la calle y diga, me acabo de enamorar de Dios. No, hermano. Para poder amar a Dios tengo que, ¿qué, hermanos? Que conocerle a través de su palabra. Y yo podría poner alguna regla muy sencilla. Le conozco hasta 5, le amo hasta ¿dónde? Hasta 5. ¿Sí? Le conozco hasta 2, le amo hasta ¿dónde? Pues hasta 2. O sea, entre más le conozco, más ¿qué? Más le amo. Vivo una vida en desobediencia constante. ¿Eso qué nivel de amor nivel de amor tiene? Ninguno. Porque la Biblia dice que si le amo, ¿le qué? Le obedezco. Entonces sería un efecto así. Le conozco, ¿le qué? Le amo. Le amo, le obedezco. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos todos? Le conozco, le amo, le obedezco. Lo que Cristo está
dejándonos en diferentes puntos o partes de la palabra de Dios. Es esto que se ve de manera muy natural en diferentes pasajes. Cuando los apóstoles comenzaban a dudar, a cuestionarse, el problema, hermanos, no era otra cosa sino su falta de amor. Cuando dudaban de Dios, cuando no le creían, cuando se olvidaban de lo que Él había hecho. Para conocerle, hermanos, yo tengo que reconocer lo que Él es y lo que Él hace. A ver, las dos cosas, Conozco lo que Él es y lo que Él, ¿qué? Hace. Lo que Él ha hecho conmigo, cómo se ha mostrado ante mí, y lo que ha hecho constantemente conmigo, en su misericordia, en su gracia, en su amor por mí. Y cuando yo olvido eso, entonces, hermanos, ahí entro en crisis de fe, en duda. Usted debe recordar principalmente a aquel discípulo que destacaba entre los 12, Pedro, ¿se acuerda? Cuando el Señor Jesús se acerca con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro, de manera inmediata, como le gustaba contestar, Pedro rápidamente le dijo, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Y entonces le decía, ojo, ten cuidado, si me amas, entonces cuida a mis hermanos, ¿no? Es importante esto entenderlo, hermanos. Dios no puede producir esa clase de amor sin que yo pueda conocerle, sin que yo le conozca. Si yo no le conozco, entonces no puedo amarle como debo, ¿sí? Puedo sentir quizás cierta emoción, puede haber cantos que puedan tocar mi corazón, pero hermanos, nada va a ser tan absoluto, tan fuerte, cuando yo le conozco a Dios, cuando yo lo veo y lo entiendo y le conozco cada vez más, ¿sí? Entonces, le recuerdo, le conozco, le amo y le obedezco. Y entonces, y solo entonces, cuando le obedezco correctamente, puedo glorificar su nombre. ¿Se acuerdan que yo le dije eso? Hay 2 efectos que son necesarios para un hijo de Dios. Yo tengo que aprender a vivir una vida en santidad y no lo voy a lograr si no tengo un concepto claro y elevado de Dios, y no voy a honrarlo, no voy a glorificarlo como Él merece si yo tengo ese concepto flaco, mediocre, no bíblico de la persona de Dios. Ahora, la pregunta que vendría a nosotros es ¿de dónde viene eso? ¿Dónde lo podemos ver? Lo acabamos de leer. Vamos a Jeremías 9 y regreso al pasaje ahí en el versículo 23. Dios está hablando a través de Jeremías. Acuérdense que Dios hablaba a través de sus profetas y ocupa aquí a Jeremías para expresar el sentir de Dios. Y Jeremías dice, así dijo Jehová. Vea lo que está aseverando. Jeremías está diciendo, esto es lo que Dios está diciéndonos a todos, a cada uno de nosotros. No se alabe, esto es, no se gloríe, no presuma. ¿El sabio de qué, hermanos? El sabio de su sabiduría. Ni en su valentía se alabe, ¿quién? El valiente. Ni el rico se alabe, ¿en qué? En sus riquezas. A ver, entonces, hermanos, que el poderoso, y quiero que piense en alguien con poder en el día de hoy. Imagine usted a la persona con más poder en todo el mundo. Lo que él tiene, la capacidad que él tiene de poder. Y bueno, si usted piensa en eso, hermanos, lo que la palabra dice, aún el hombre más poderoso no tiene que gloriarse en su poder, sino tiene que gloriarse en conocer a Dios. Pero ahora pensemos en el segundo ejemplo. ¿Qué del rico? Bueno, lo que piense, hermanos, en personas con una riqueza impresionante. No estoy hablando de millonarios, estoy hablando de multimillonarios o billonarios, ¿sí? Personas que han rebasado cualquier
entendimiento para nosotros de lo que puede ser la riqueza. ¿Sí? Personas que en segundos, que pasan cada segundos y están ganando ¿qué? Lo que usted y yo no vamos a ganar. Lo que ellos ganan en un día, usted y yo en toda una vida no lo vamos a ganar. ¿Sí? Lo que ganan ellos en un solo día, usted y yo no vamos a juntarlo, jamás. Piensen todo lo que estas personas pudieran tener. Y bueno, Dios, ¿qué dice respecto al rico? No se gloríe, ¿qué? El rico en su riqueza. No se gloríe. ¿Por qué, hermanos? Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros o para estas personas pueden entenderlo de valor, de valor, para Dios en el cielo, eso no vale ni 2 centavos. No tiene valor. ¿No? No tienen nada de valor. Ahora, Dios dice, ponga atención. Atención. ¿Qué sí tiene valor? Bueno, primero, no tiene valor el poder humano. No tiene valor la riqueza económica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sí tiene valor? Y el versículo 23 nos dice, alábese, verso 24, perdón, más alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué, hermanos? Entenderme y conocerme. Entonces, a ver, todos hoy los que estamos, Dios nos habla y nos dice, ¿tú quieres aprender y entender lo que la palabra de Dios nos dice respecto a las cosas que tienen valor? Si hay algo que verdaderamente es de mucho o de gran valor, es que tú puedas conocer a Dios. Si hay algo que vale la pena de este lado de la eternidad. A ver, yo siempre divido la vida del ser humano antes de la eternidad, o sea, antes de la muerte y después de la muerte. Esto es antes de la eternidad y esto es después de la eternidad. De aquí, antes de la eternidad, es la vida que usted nace en, no sé, la ciudad donde usted nació, en el pueblo donde usted nació, el país donde usted nació. Y aquí es donde Dios lo llama y le dice, ya te llamé, ¿ok? Esa es la vida terrenal. Antes de la eternidad, para los hombres hay muchos conceptos de valor. Un carro, una casa, cuentas de dinero, etc. Pero de este lado de la eternidad, a ver, ¿vale la casa? ¿Vale el carro? ¿Vale todo el dinero que usted pueda? Nada. Entonces, los conceptos de valor de aquí son muy diferentes a los de ¿qué? Los de acá. Y entonces lo que Dios dice aquí en Jeremías es, lo que tiene verdaderamente valor, valor eterno, es que tú conozcas a Dios. Que tú me conoces y tú me entiendes. Eso es lo que verdaderamente es digno de aplaudirse, de reconocerse, de valorarse. Como Moisés lo dijo, cuando Dios caminaba con él, estaba con él. ¿Sabe qué fue lo que le pidió Moisés? Moisés le pidió, dame miles de ovejas para criar. ¿Sí le pidió eso Moisés? O dame un pueblo muy grande, más grande que esto. No, Moisés le dijo, muéstrame tus ¿qué? Tus caminos. Muéstrame tus caminos. Escuche cómo Dios termina este versículo, verso 24. Porque yo soy ¿qué? Yo soy Jehová. No, ahí me detengo. Dios es tan increíble. Dios, yo soy Jehová, yo soy el Dios que existe. Jehová tiene ese significado para los judíos. Jehová, ¿qué significaría? El yo qué, el yo soy la existencia de todo. Yo existo por sí mismo. Yo no necesito de nadie. Yo soy y seré siempre. Yo soy el ser eterno de todo. Eso es Jehová. Entonces aquí nos deja muy claro y dice, yo soy Jehová. Y luego nos dice, en entenderme y conocerme. Esto es como en otras palabras decir, déjame revelarte algo de mi carácter, algo de lo que yo soy, algo con lo que tú tienes que aprender. Y entonces sí comienza a describir por lo menos 3 atributos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, ¿qué dice ahí? Que hago ¿qué? Misericordia. Misericordia, que es ese amor, hermanos, desprendido. ¿Sí o no? Sí. Eso es la misericordia, un amor desprendido. Y no solamente eso, sino que hago juicio. Eso habla del carácter de Dios, ¿sí?
y luego dice justicia. 3 revelaciones de sus atributos. En estas 3 cosas dice Dios, yo me complazco en que tú puedas entender lo misericordioso que soy, lo justo que soy y el juicio que haré en algún momento. Entonces, nada es más importante para Dios en relación a nosotros que le conozcamos. ¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros, hermanos? Lo único que Dios está buscando es que usted y yo le podamos conocer cada día. ¿Qué, hermanos? Más. Quiero conocerte más. Quiero más de qué? De ti. Que usted y yo podamos decir, Señor, quiero cada vez menos de Max y más de quién? Más de ti. Hermanos, los caminos de Dios son así de impresionantes. Romanos 11, voy a terminar con Romanos 11, me acompaña por favor el pasaje. Dios entiende o nos hace entender que una mujer piadosa o un hombre piadoso conoce a su Dios y entonces, porque le ha conocido, eso le da una condición de piedad. Y entonces se hace un hombre que busca seguirle a Dios, conocerle a Dios, caminar con Él, ¿sí? Como Moisés le decía, Señor, muéstrame tus caminos. Quiero recorrer y caminar bajo tus preceptos, bajo lo que tú exiges de mí. ¿Y cómo son los caminos, hermanos? Romanos 11, por favor, lo lee conmigo, el verso 33. Cuán insondables son, ¿qué, hermanos? Tus caminos, tus juicios, ¿qué son? Inescrutables tus pensamientos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿a qué se refiere con eso, hermanos? Bueno, que es soberano Dios. Los caminos de Dios son únicos y no tienen error, hermanos. ¿Sí? Los caminos de Dios son verdaderos. Dios no nos engaña. Hoy mucha gente nos seduce, ¿o no? Mucha gente ¿es abusiva o no es abusiva? Se acerca con nosotros con una cara de lindura, muy amable, pero hermanos, lo que hemos visto es que la gente es hipócrita. Y generalmente cuando buscan o se acercan a nosotros para hacer algo bueno, en realidad están queriendo ¿qué? Algo para ellos. ¿Es triste o no? ¿Es triste? Pues sí, es triste. Y yo quisiera decirle que hermanos, esto se va a acabar, pero la realidad es que no. Cada vez el hombre es más perverso porque la condición de degeneración del hombre es así. No es que cada vez nos vamos acercando o nos vamos haciendo menos malos. Yo iba a decir, nos vamos haciendo buenos porque la realidad es que no sucede eso, sino que cada vez el hombre se genera, ¿qué, hermanos? Más. Entonces, es un punto importante. Justos, es soberano, son verdaderos, son justos. Y no debemos de pensar nunca que lo que Dios hace en nuestra vida es algo que, hermanos, injusto. Tenga cuidado. Puede parecer para nosotros injusto, ¿sí o no? Porque usted de repente dice, bueno, es que yo me esfuerzo tanto. Y es más, vengo a la iglesia y me esfuerzo. Porque podría no haber ido a la iglesia. Pude haberme pasado una mejor tarde o una mejor mañana. ¿Para qué me levanté temprano? ¿O para qué vine a la iglesia en la tarde? Pude no hacerlo. Y a veces pensamos que eso, hermanos, las cosas que hacemos, los esfuerzos tan pequeños que a veces hacemos, pensamos que son actos de justicia. Pero hermanos, la realidad, hermanos, es que cuando vive nuestra experiencia de vida es lamentable y viene algo que pasa, que nos hiere, que nos lastima, que nos asusta. Hemos perdido muchas cosas y quizá perdemos más. Y cuando llega eso a nosotros, hermanos, nosotros decimos, es que esto ¿qué es? Injusto. Esto yo no lo merezco. Es que no puede ser que esto me pase a mí, porque hay gente mucho más mala que yo. Hay gente tan mala. O porque esto que yo estoy viviendo, ¿por qué no le pasa a esa persona que me lastimó? Y entonces llegamos a decir que Dios es injusto, pero la realidad, hermanos, es que nada de lo que Dios hace a sus hijos es que, hermanos, injusto. Nunca Dios ha hecho algo injusto a sus hijos, ni lo hará. Entonces, todo lo que nos sucede tiene un propósito para nosotros, ¿sí o no? Sí.
Y todo lo que sucede en nuestra vida es con un propósito bueno y amoroso para nosotros. Su fidelidad se rompe con nosotros. Él quiebra su fidelidad. Él simplemente falló y se equivocó. No, hermanos. Su fidelidad nunca es quebrantada. Pero sobre todo, lo más importante, hermanos, nada de lo que hace está manchado de pecado. Porque todos sus caminos son santos. Y buscan purificarnos y apartarnos de las cosas que verdaderamente traían destrucción a nuestra vida. Ahora, hermanos, termino yo con esto. Si revisamos la Biblia y si revisamos nuestras propias vidas, cuando no le conocemos, la realidad, hermanos, es que estamos en oscuridad. Y todo, hermano, puede parecer molesto, incómodo, gris, sin sabor. Pero, hermano, doy gracias a Dios porque Él en su gracia nos trajo y vino a nosotros y nos llevó, como dice Gálatas, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces un creyente, hermanos, quizá, yo puedo decirle, ¿un creyente entiende todo lo que está pasando en su vida? No lo entendemos. Uno pudiera decir, oye, entonces tú ya estás tranquilo porque ya sabes lo que va a pasar. La realidad es que lo sabemos, hermanos, no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos nada de nuestro trabajo, de las circunstancias que vamos a pasar, o si el día de mañana sucederá algo en nuestro cuerpo, en nuestra enfermedad, no lo sabemos. Desconocemos lo que el futuro tiene, el futuro inmediato. Sin embargo, hermanos, nosotros por fe caminamos. ¿Por qué, hermanos? Por fe y no por vista. Entonces no caigamos en las artimañas de Satanás. Hoy busquemos, sobre todas las cosas, conocerle. Porque si le conozco, le voy a ¿qué? Amar. Y si le amo, voy a obedecerle. Y si le obedezco, voy a glorificarlo. ¿Ok? Terminemos con esto y honremos a nuestro Dios. Dios les bendiga.